Muchas gracias, Marta. Y está en la línea telefónica, le agradezco también la comunicación esta mañana aquí en B Noticias a la alcaldesa de Hermosillo, Celia López Cárdenas, que se encuentra ya también al pendiente, sobre todo de los estragos que ha dejado la lluvia aquí en nuestro municipio de Hermosillo. Alcaldesa, gusto saludarlo, muy buenos días. Buenos días, Edgar, ¿cómo estás? Muy bien, alcaldesa. Aquí al pendiente, sobre todo, del trabajo realizado por parte del Ayuntamiento de Hermosillo, alcaldesa, con este tema de las lluvias. No sé si ya tenga algún ya diagnóstico de cómo nos fue y sobre todo los daños que ha dejado las lluvias que se han registrado los últimos días aquí en nuestra ciudad. Mira, Edgar, nosotros tenemos contabilizado, obviamente, los daños en algunas casas, habitaciones, derrumbes de algunas paredes, caminos, una inversión muy importante que se tiene que hacer en las áreas rurales, pero finalmente el daño, el desastre que dejó las pasadas lluvias fueron nuestras vialidades. Es impresionante lo que ocasionaron estas lluvias. Tenemos vialidades que estaban recientemente rehabilitadas después de las pasadas lluvias, todo el mes de, de octubre, de noviembre. Se estuvo trabajando en un plan emergente para poder tener nuestras vialidades en orden. Es increíble lo que pasó en estos 3 días de lluvia. Tenemos prácticamente destrozada la ciudad y sus vialidades. Es increíble ver cómo hay avenidas que no hace muchos años se rehabilitaron por completo y ahora están prácticamente intransitables. Estamos en una situación de muchísimo riesgo, de mucha gravedad. Es muy importante que los ciudadanos de Hermosillo entiendan la contingencia en la que estamos y que aprendamos a manejar despacio. Más allá de las afectaciones a nuestros vehículos, lo que es muy peligroso son los posibles accidentes que se puedan tener. Las personas que se trasladan en motocicletas, las personas que se trasladan en carros. Es muy importante que salgamos con más tiempo de nuestros hogares. No están las vialidades para que nosotros las transitemos con normalidad. Es desastroso lo que sucedió y tenemos que decirlo con esa claridad, y nosotros obviamente con una profunda preocupación porque hoy no tenemos el dinero para poder arreglar nuestras calles. Uh-huh. Tuvimos que solicitar un crédito para pagar los aguinaldos de los trabajadores, de tal manera que lo que tenemos que hacer en estos días es recurrir obviamente a tocar las puertas del gobierno del estado y del gobierno federal, porque todos los niveles de gobierno tienen que invertirle en la ciudad de Hermosillo. No solamente es el municipio el que tiene que afrontar esta catástrofe natural, porque las lluvias fueron los que nos ocasionaron todo esto que estamos pasando. Ya traíamos, obviamente, un rezago de rehabilitación después de las pasadas lluvias de la temporada de septiembre, octubre, y ahora con esto, lo que habíamos avanzado, Edgar, retrocedimos. El ayuntamiento tiene un procedimiento para poder ejercer de manera coercitiva el que aquellos que no han pagado su predial lo paguen. Necesitamos que el gobierno del estado también nos pague predial y también nos pague agua, porque nos adeudan muchos millones de pesos. ¿Cuánto le deuda el estado? Necesitamos que todas y cada una de las empresas y de las personas físicas que le adeudan al municipio paguen. Nosotros tenemos más de 30 millones de pesos contabilizados en adeudos en agua y tenemos más de 60 millones de pesos registrados en adeudos del gobierno del estado en predial, de tal manera que con esos 90 millones de pesos, si el gobierno del estado le paga el predial y le paga el agua que le debe a la ciudad, pudiéramos poder sacar adelante esta contingencia. Nosotros tenemos meses tocando la puerta del gobierno del estado para que se nos pague, pero no hemos encontrado el respaldo ni el apoyo. Viene también la solicitud de un crédito de 1,300 millones de pesos para el estado y no viene ni un solo peso etiquetado para pavimentación. El Teatro del Estado que está contemplado en ese crédito es una obra muy importante, pero no es urgente.
Y ante la circunstancia que tenemos, yo pediría respetuosamente al gobierno del estado que valore, y de ser aprobado ese crédito, no es el Teatro del Estado lo que ocupamos en Hermosillo, son muchísimas calles que requieren pavimentación. No veo yo en el presupuesto 2020 del gobierno del estado una inversión importante para la ciudad. Y la capital, Edgar, es la ciudad que concentra la mayor cantidad de ciudadanos y de familias en todo Sonora. Y el gobierno del estado necesita invertirle a Hermosillo. Y el gobierno federal tiene que invertirle a Hermosillo. Y yo no voy a descansar hasta que esta circunstancia llegue a las manos del presidente de la República, porque mi deber moral es enterar a las autoridades de esto que está pasando. No es un descuido, no es indiferencia, no es falta de responsabilidad, no estoy ajena, estoy plenamente consciente de la gravedad en la que se encuentran nuestras realidades, de la cantidad impresionante de avenidas y calles que hay que rehabilitar. Lo grave de la situación es que hoy el municipio no tiene recursos para poder pagar y para poderle invertir a la ciudad. Alcaldesa, más o menos, ¿cuánto es lo que se requiere para poder hacerle frente a lo que es esta problemática que estoy viendo las calles destrozadas en nuestra ciudad? Mencionaba este tema de los 60 millones que debe el Estado por tema de predial, 30 millones adicionales por la cuestión del agua, pero ¿cuánto es lo que requiere el ayuntamiento más o menos? Si usted tenga algún diagnóstico ahí ya en pesos y centavos de lo que se requiere para hacerle frente, alcaldesa, aquí al problema. Mira, Edgar, es muy difícil cuantificarlo, porque hay algunas avenidas que ya no podemos bachear, las tienes que recarpetear completamente, o las tienes que volver a hacer de cero, como la entrada de Guaymas Hermosillo, que quedó destrozada enfrente del Hotel San Ángel, está destrozada la vialidad, no estaba así, antes de las lluvias no estaba así, y ahora sí está. Si nosotros nos vamos única y exclusivamente a bachear, nosotros necesitamos al menos unos 80 millones de pesos. Pero si necesitamos recarpetear y necesitamos pavimentar, tenemos que hacerlo con concreto hidráulico, Edgar, sí. Porque entonces va a ser la misma, siempre va a ser la misma, el material asfáltico se levanta, están muy mal hechas nuestras calles, tienen muchos años, necesitamos ir hacia el frente. CEMEX está preparando un proyecto, un diagnóstico para pavimentar las calles más importantes y las colonias que han quedado rezagadas con concreto hidráulico. Estos son parte de los proyectos que tenemos que someter a la consulta ciudadana que vamos a realizar. Entonces, me parece a mí que este es un momento en el que todos nos debemos de cuestionar qué estamos dispuestos a hacer. Ayer me comentaban, Celida, pide la cuota voluntaria que se pidió hace un año que estábamos en la crisis de no tener camiones recolectores de basura. Bueno, a lo mejor si la gente estuviera con esa disposición, adelante, pero tenemos que preguntarle a la gente qué está dispuesto a hacer por su ciudad. Pero también necesitamos que el gobierno del estado se haga responsable, porque esta no es solamente una obligación de la ciudad, es una obligación del estado. La capital y sus vialidades también son una responsabilidad del estado. Por ejemplo, las licencias, Edgar. Sí. El estado no debería de estar cobrando las licencias. Deberían esos recursos de llegar a los municipios, porque la licencia se la das a una persona que va a conducir. ¿Y dónde va a conducir su auto? ¿En una ciudad? ¿En qué ciudad en la que necesita pavimentar y bachear? La gobernadora del estado debería de considerar la posibilidad de darnos a los municipios esos ingresos para poderlos invertir en pavimentación, o que contemplen su presupuesto 2020 que todos los recursos de captura de ingresos por licencia se van a dirigir directamente a los municipios. Y ese sería un ingreso muy relevante, muy importante para las ciudades. Porque finalmente tú tienes que pagar una licencia a un estado, que finalmente el estado no es el que tiene que estar al pendiente de estar abacheando. ¿Quién es el que tiene que estar respondiendo? ¿Quién está pagándole a tránsito? Todos los costos de las vialidades los tenemos que enfrentar los municipios solos. Entonces yo creo que es un muy buen momento de plantearnos una posibilidad de solicitarle a la gobernadora del estado que nos apoye con esos ingresos de la licencia. El gobierno del estado ni siquiera nos ha depositado el dinero del SECOP. No se ha depositado. Y eso es por ley. Todos los alcaldes firmamos
todos los alcaldes del estado firmamos un convenio con SECOP, se le transfiere a SECOP ese dinero y SECOP nos tiene que trasladar a nosotros el depósito anual. No nos han dado un peso. ¿No ha habido algún acercamiento con las autoridades estatales? Digo, en el marco, obviamente, de lo que fue también la declaratoria, la solicitud de declaratoria desastre por desastre natural aquí en Hermosillo, y si ha ya también algún tipo de vínculo o contacto con el gobierno federal ante esta crisis que se está viviendo aquí en Hermosillo. David León, que es el director de Protección Civil, encabezó las reuniones. Él ya tiene conocimiento. Yo solicité, es pública la solicitud de la declaratoria no de emergencia, sino de desastre natural, para poder acceder a recursos del Fonden. La gobernadora del estado encabezó estas reuniones. Por supuesto, hay una muy buena relación, hay muy buen diálogo. El gobierno del estado está enterado de las necesidades de Hermosillo. Hemos venido cobrando de manera respetuosa, de manera respetuosa, de manera respetuosa y de manera respetuosa. Hoy yo sí le pido al gobierno del estado, a la Secretaría de Hacienda, que le pague al municipio de Hermosillo lo que le adeuda de predial y de agua. Esos casi 90 millones de pesos que nos deben a los hermosillenses, el gobierno del estado, nos permitiría a nosotros salir adelante en esta contingencia. Perfecto, pues ahí está el llamado al gobierno del estado, a la propia gobernadora por parte de la alcaldesa Celia López, en esta situación complicada, obviamente con la cuestión de recursos, los cuales ya mencionaba la propia alcaldesa, de que hace falta recursos para hacerle frente a esta crisis por las afectaciones importantes que ha tenido nuestra ciudad por este tema de las lluvias. Y alcaldesa, ya por último, ¿por dónde empezar? Porque estamos viendo obviamente ya el trabajo con lo que pueden, en referencia al tema de bacheo, vimos este fin de semana también actividades con la Jet Patcher, ahí estuvo usted también ahí al pendiente. ¿Por dónde empezar con lo que se tiene, alcaldesa? Mira, obviamente tenemos que iniciar por las vialidades más transitadas y las más afectadas. Es decir, tenemos un diagnóstico de lo que más nos genera un peligro y tenemos obviamente que estar trabajando en este sentido. Estamos buscando desde hace 3 días la posibilidad de que Pemex nos pueda donar material asfáltico porque no nos han llegado apoyos de Pemex, como en otras ocasiones ha sucedido. Este llamado y estar exigiendo el apoyo de todos los niveles de gobierno es en el mismo tono y en el mismo son, al gobierno del estado igual, pero también al gobierno federal. Y en ese sentido, nosotros tenemos, obviamente, Edgar, que ser muy responsables, porque yo no le voy a pedir el apoyo a un empresario o a una empresa para que entre a bachear si yo no voy a tener posibilidades de pagarle. Claro. Y entonces ahí es en donde se hace lo difícil. Hoy por hoy, todo lo que la gente está viendo en las calles, todo lo que estamos viendo, las cuadrillas, la emulsión, el material asfáltico, todo está fuera del presupuesto. Y eso lo tenemos nosotros que asignar y con la confianza de las personas que nos ayudan a fiarnos el material asfáltico, a fiarnos obviamente sus trabajos, confiados en que en el 2020 nosotros le vamos a poder abonar y les vamos a poder liquidar en el transcurso del año. Pero esto es muy delicado porque no podemos estar contratando empresas y empresas y empresas si no les vamos a poder pagar. Claro, pues ahí está la Entonces, situación complicada que se vive. No es una situación sencilla, no es una situación sencilla, pero sí que los hermosillenses tengan claro que no hay un minuto que nosotros no estemos claros y conscientes de nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es enfrentar esto y todo lo que se presente, como siempre lo hemos hecho, y hablando siempre con la verdad, qué sí podemos, qué no podemos, y dónde vamos a tener que ir a pedir el apoyo, no solamente a los niveles de gobierno, sino que también a todos los ciudadanos. Y como también tengo que decírtelo, sí, irresponsablemente, algunos opositores se burlan de la tragedia de Hermosillo, se burlan de la cantidad de baches que hay, tratando de politizar esto y decir, es el gobierno de Morena el que no sabe gobernar. No es Morena quien no sabe gobernar. Célida López ha demostrado que sabe gobernar. Y tenemos un equipo de gente muy honrada, muy comprometida. Lo que no tenemos
es un municipio con buenas finanzas, porque los gobiernos del PAN y del PRI hicieron un desastre con las finanzas municipales. Entonces, a esa oposición que se está burlando de la tragedia de Hermosillo, hay que decirle, pónganse a trabajar, empiecen a buscar actividades, pónganse a trabajar y ayudar a la ciudad, porque aquí lo que nos interesa a todos es solucionar. Yo estoy enfocada en solucionar. Humanamente haremos todo lo que está a nuestro alcance para solucionar. Alcaldesa, le agradezco mucho estos minutos para BD Noticias. Estaremos al pendiente, obviamente, ya de la respuesta por parte de las autoridades, en el caso del gobierno federal, gobierno del estado, a estas solicitudes que plantea esta mañana. Le mando un fuerte abrazo. Muchas gracias por esta comunicación, alcaldesa. Gracias, Edgar, muy amable. Muchas